Voy a continuar con los amigurumis de la película Intensamente, con los pequeños llaveritos estos que he venido haciendo. Ahora voy a hacerlo con vergüenza. Para vergüenza voy a usar estos colores, este lila, 2 tonalidades de rosado y este rojo. Voy a usar los ojitos de seguridad y un arito para llavero. Voy a tejer con la agujeta número 3. Voy a comenzar por las piernas y el cuerpo y voy a empezar con el rojo. Voy a hacer un anillo mágico. Voy a comenzar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Así. Hasta tener 6 puntos bajos. Para hacer la vuelta número 2 voy a cambiar de color. El último punto, que sería el número 6, no lo voy a terminar. Voy a incorporar este rosado, el más fuerte. Lo voy a ubicar aquí y voy a cerrar el último punto con el rosado, así. Ahora voy a pasar a la vuelta número 2. Que voy a hacer ahora. Aquí no voy a poner marcador porque como hice el cambio de color no me voy a confundir. Si usted necesita, pone un marcador. Aquí voy a empezar la vuelta número 2 haciendo aumentos, que serían 2 puntos dentro de cada punto. Esta hebra ya la puedo cortar y voy a hacer un nudito para que no se me zafe. Voy a terminar la vuelta número 2 con 12 puntos bajos. La vuelta 3, 4 y 5 también voy a hacer 12 puntos bajos. Y voy a hacer 2 piernas iguales. La primera pierna la voy a cortar y la segunda no, porque con la segunda voy a unir. Y ya terminé la segunda pierna. Miren, así me quedan. Ahora aquí voy a hacer 2 puntos, voy a quitar ya este marcador y voy a hacer 2 puntos más para llegar a la esquina. 1 y 2. Voy a coger la otra pierna y también esa esquina la vamos a dejar para este lado y voy a unir con un punto bajo, que este va a ser mi primer punto. Aquí sí voy a poner un marcador, que este ya sería mi primer punto, o sea, a partir de aquí voy a empezar a contar la vuelta y voy a hacer 12 puntos en esta piernita y 12 en esta. Voy a tener un total de 24 puntos bajos. Cuando termine esos 24 puntos bajos voy a cambiar a lila, de la misma manera que les enseñé que cambié con el rosado, y voy a realizar en la vuelta número 7 sería 3 puntos bajos y un aumento por 6 veces. Voy a tener un total de 30 puntos bajos. En la vuelta número 8, déjame colocar mi marcador. Voy a tomar solamente la hebra trasera. Miren, aquí hay 2 hebritas. Voy a tomar solo la de atrás. Aquí este primero está un poquito ajustado. Ya, miren. Tomo la hebra de atrás y así voy a ir por toda la vuelta. Voy a hacer 30 puntos bajos tomando la hebra trasera. Así. En la vuelta número 9 tomo la hebra completa y voy a hacer 30 puntos bajos. En la 10, 11, 12, 13 y 14 voy a hacer 30 puntos bajos. En la vuelta número 14 voy a cambiar al color rosa de la piel, que es al rosado más claro. O sea que cuando yo termine la vuelta número 13, no voy a terminar el último punto, voy a cambiar hasta este rosa. Y la vuelta 14 la voy a hacer tomando la hebra trasera también. Voy a hacer 4 puntos bajos y un aumento 6 veces, teniendo un total de 36 puntos bajos. Esto va a ser en la vuelta 14.
y este video te gusta y aporta valor a tus creaciones, me ayudas bastante si te suscribes a mi canal. Dale me gusta y cualquier sugerencia o recomendación en los comentarios. Esto servirá para que llegue el video a más personas que lo necesiten y a usted lo notificará cada vez que suba un video nuevo. Gracias. En la vuelta número 15, 16, 17, 18 y 19 voy a hacer 36 puntos bajos también. En la vuelta número 20 voy a hacer 4 puntos bajos, una disminución. Ahora les voy a enseñar cómo las hago yo. Tomo la hebra delantera, punto bajo sin terminar. En la siguiente hebra también delantera, punto bajo sin terminar y paso por los 3. Así me gusta a mí la disminución. Entonces, en la vuelta número 20, que es esta, 4 puntos bajos y una disminución 6 veces, que eso es por toda la vuelta, voy a tener un total de 30 puntos bajos. La vuelta 21, 3 puntos bajos y una disminución 6 veces, un total de 24 puntos bajos. La vuelta 22, 23 y 24 voy a tener 24 puntos bajos. En la vuelta 25, 2 puntos bajos, una disminución por 6 veces, un total de 18 puntos bajos. En la vuelta 26, un punto bajo, una disminución por 6 veces, un total de 12 puntos bajos. Y en la vuelta 27 voy a realizar 6 disminuciones. Y según fui disminuyendo, fui echando el relleno y le puse los ojos antes de cerrar completamente. Los ojos se los puse los ojitos de seguridad de 7 milímetros entre la vuelta 17 y 18, contando desde abajo, entre la vuelta 17 y 18, con 4 puntos de separación. Con hilo blanco, miren, le hice este brillito por el costado para darle como una luz a los ojos. Solamente pasé el hilo hacia acá y ya, así de simple. Después, para hacerle los detalles del abriguito, voy a tomar con el lila. Ahí primero la nariz, miren, hice la nariz con el rosa color carne. Para hacer la nariz comencé con un anillo mágico de 5 puntos bajos, de 6. Un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la segunda vuelta, 6 aumentos, 12 puntos bajos en total. En la vuelta número 3, 3 puntos bajos, un aumento por 3 veces, un total de 15 puntos bajos. En la vuelta 4, 5, 6 y 7, 15 puntos bajos. En la 7 no, en la 7 voy a hacer ya 3 puntos bajos y una disminución por 3 veces, con un total de 12 puntos bajos. Y en la vuelta número 8, 6 disminuciones y me va a quedar así. Luego esta nariz yo la voy a pegar aquí. Vamos a pegarla luego aquí. Así. Lo mismo puede ser pegada que cosida. Vamos a hacer los detalles del abriguito entonces. Esta hebra que dejamos por fuera la voy a coger por detrás. Así. Voy a entrar el hilo. Y voy a hacer 2 cadenas. Voy a pasar hacia acá 1 y 2. Y voy a hacer 30 puntos medios altos. Tomo la lazada, entro aquí en la hebra, saco mi hilo y paso por los 3. Así, sería puntos medios altos. Y voy a ir así por toda la vuelta. Al final voy a hacer un punto deslizado aquí y corto el hilo. Para hacer la capucha, también voy a entrar en la hebra que dejé aquí. Voy a subir aquí en el centro, voy a subir con 2 cadenas, voy a hacer 29 puntos medios altos. En la vuelta número 2 subo con 2 cadenas, hago 29 puntos medios altos. En la vuelta número 3 subo con 2 cadenas, hago 29 puntos medios altos. Y a partir de la vuelta número 4 voy a comenzar a disminuir. Voy a subir con 2 cadenas, hago una disminución, hago un punto medio alto, una disminución, 24 puntos medios altos, una disminución y giro. En la vuelta número 5, 2 cadenas, salto un punto, hago un punto medio alto, una disminución, 21 puntos medios altos, una disminución y giro. En la vuelta número 6, 2 cadenas, salto un punto, hago un punto medio alto, 20 puntos medios altos, una disminución y giro. En la vuelta número 7, 2 cadenas, 22 puntos medios altos. Y
Aquí, para hacer esta coronilla, voy a hacer 6 cadenas, 1 aquí al otro lado, y voy a empezar a hacer solamente disminuciones. Cuando termine con una aguja lanera, cierro ya el circulito y así me quedó. Para hacer los bracitos, miren los bracitos, voy a empezar con un anillo mágico de 6 puntos bajos, con el rosa piel, de ahí cambio al color lila y voy a hacer la vuelta número 2 solamente tomando la hebra trasera, 6 puntos bajos. En la vuelta número 3 tomo también la hebra trasera, 6 puntos bajos, y la vuelta número 4 ya tomo la hebra completa y hago 6 puntos bajos. Aquí en la hebrita que me quedó aquí voy a enganchar mi color lila y voy a hacer 6 puntos medios altos y así me queda. Para hacer el pelito voy a tomar con el hilo rojo, voy a hacer 7 cadenas, voy a regresar con 6 puntos medios altos y al final hago un punto deslizado. Subo con 7 cadenas, regreso con 6 puntos medios altos y hago un punto deslizado. Subo con 7 cadenas, regreso con 6 puntos medios altos y hago un punto deslizado y así me quedo. Ahora voy a pegar todas las piezas. Yo lo voy a poner con silicona, ponerle la nariz aquí, los pelitos los tengo que organizar ahí dentro de la capucha para que me queden aquí, y las manitos. Ya aquí en el centro, con el hilo que me sobró de la capucha, lo aproveché, ahí dejé una hebra grande y hice una tira de cadenas, enganché aquí y ya le enganché el arito del llavero y ya le pegué las partes y así me quedó el llaverito de vergüenza. Miren. Recuerda que si te gustó, dale me gusta, suscríbete a mi canal para que veas este y más proyectos. Activa la campanita de notificaciones y así no te perderás ninguno de mis proyectos. Recuerda que si quieres que te ayude con algún proyecto que no entiendas, me puedes escribir al privado y con gusto serás atendido.